Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? De momento me ha sido imposible comprar una 5090 por falta de stock, pero el nuevo equipo con el 9800X3D ya está en pleno funcionamiento con la 4090. Así que en este vídeo os presento unas pruebas para que veáis si compensa el cambio del 5800X3D por el 9800X3D en DCS VR. He volado y grabado unas cuantas misiones de acción instantánea con las Quest Pro configuradas a 90 Hz y sin reproyección. Esto es simplemente para tener más rango de FPS porque si mantengo 72 Hz no subirían de ahí y con la reproyección activada muchas veces tan solo mostraría 36. De esta manera desbloqueamos los frames por segundo hasta 90 y nos resultará más fácil comprobar la diferencia entre ambos procesadores. Recordad que estos ajustes a 90 Hz y sin reproyección son simplemente para las pruebas. Mi configuración normal para jugar sigue siendo de 72 Hz con la reproyección activada y un supersampling de entre 1.6 y 2.0 dependiendo de la misión. Los ajustes gráficos los podéis ver al comienzo del vídeo y he seleccionado un Pixel Density de 1.6 que es lo mismo que hacer un supersampling de 1.6 en Tray Tool o en Debug Tool y que corresponden aproximadamente a 3200 por 3200 píxeles por ojo. También he activado el seguimiento ocular por medio del OpenXR Toolkit en lugar de hacerlo con el Quad Views Foveated de MacBookia, porque evita los artefactos con los efectos de lens y bloom activados y la zona de alta resolución se difumina mucho mejor con la imagen general. El DLSS está activado en calidad y renderizará la imagen desde aproximadamente 2200 por 2200 para escalarla hasta 3200 por 3200 píxeles por ojo. Sin más, os dejo con las pruebas. Además de fijaros en la tasa de cuadros por segundo, no dejéis de mirar los milisegundos de la CPU y la cantidad de memoria VRAM utilizada y lo comentamos al final del vídeo.
good. Airspeed's coming alive. 80 knots. Airspeed 100 knots. Gears moving. Flaps up. Gear up. All right, gear, flaps, pressure, warning lights, and anti-skid. Nice landing, man.
Bueno, pues después de probar DCS en VR con el nuevo Ryzen 9800 X3D, he notado una mejora de unos 5 o 10 frames por segundo y una reducción del tiempo de procesamiento de la CPU entre 5 y 8 milisegundos. Esto ha hecho que la experiencia sea más fluida, con menos stuttering y cortes de la imagen. Aunque los tiempos de la GPU se han mantenido igual, el mayor rendimiento de la CPU ha permitido un mejor aprovechamiento de la tarjeta gráfica, lo que ha incrementado el uso de la VRAM en aproximadamente 1 GB. Esto sugiere que DCS está cargando más datos en memoria de manera más eficiente en lugar de estar limitado por la CPU. En resumen, reducir los milisegundos de la CPU en VR no solo aumenta los frames por segundo, sino que mejora la estabilidad general, lo que se traduce en una experiencia mucho más fluida y disfrutable. Así que mientras espero a ver si mejora el stock de la 5090, disfrutaré del nuevo empuje de rendimiento que me ha dado el cambio de procesador. Por mi parte nada más, muchísimas gracias por estar ahí, un abrazo y hasta la próxima.